8:6. Este día fue, señoras y señores, en la ciudad de Riobamba, donde nos estamos escuchando con nuestro amable auditorio en la Sultana de los Andes. Saludo a todos, absolutamente a todos los riobambeños y chimboracenses. Gracias por el apoyo y la sintonía global que mantenemos ahí en la capital del Chimborazo. Bueno, en esta ilustre urbe, el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, líder del movimiento Montecristi Vive, va a presentar una propuesta que se denomina La democracia y la libertad son el camino. Este es más o menos un eslogan, o es un título con la que quiere usted bautizar a esta jornada en donde quiere alumbrar un nuevo proyecto, una nueva propuesta de democratización y especialmente de un aseguramiento de las libertades en nuestro país. Dos cosas, economista. Yo creo que el problema del país es económico. Y usted, con la propuesta de Montecristi, más bien nos fallaron. Nos fallaron conjuntamente con el actual presidente de la República, porque aprobado y escrito estuvo la mayor parte de la Carta Política vigente con su voto, con el voto de todos los compañeros que le ayudaron a reflejar una distancia entre usted y el correísmo. Se impuso el correísmo. Y este momento lo que le quiere usted decir al país, no le voy a dar diciendo yo y no me siento competitivo para ello, pero usted lo que le quiere decir es, estas libertades, estas fórmulas de justicia social en las que yo siempre he sido un perseverante protagonista. Este régimen que nos dañó la partida de un ajedrez que usted lo concibió con muchos años y muchas reflexiones, muchos estudios, vino y lo aprovechó el presidente Correa, pero cambiándole de a poco, hasta convertirlo en un monstruito que no tiene este momento ninguna originalidad y que no le ha hecho sino un flaco favor a la sociedad ecuatoriana. Entonces Montecristi Vive, no sé si pega en el centro o más bien es un pésimo recuerdo para los ecuatorianos. Y hasta rencoroso recuerdo. Quiero decir y significar con esto que da coraje ver cómo se aprovecharon unos paracaidistas que llegaron de un sinnúmero de cuarteles de vivarachos y que se tomaron prácticamente el poder de la República con otro género de lineamientos constitucionales que lo iban cambiando. Y el señor presidente ha estado siempre disimulando sus recambios y haciéndose como que es un hombre de avanzada, un hombre de izquierda radical. Pero vea usted, hemos llegado a los 9 años en el ejercicio del poder y no estamos contentos, satisfechos, estamos incluso en la punta del precipicio. Este es un momento en el que Alberto Acosta Espinosa viene a decirnos, nosotros no negamos las discusiones electorales, pero haremos planteamientos electorales. Usted dice, el nuevo planteamiento de unidad de agrupaciones detractoras del régimen se produce un mes después de una coalición integrada por el prefecto de la SUAY, bueno, esto es del periodista, y es la verdad, Paul Carrasco,
que se reunió con los otros invitados de parte de él, que dice ser un hombre socialista en la ciudad de Cuenca. Siendo esta ciudad muy amable con usted, muy cariñosa con Alberto Acosta, le queremos pedir una opinión de toda la coyuntura, y mil perdones por esta premisa como siempre tan dilatada. La democracia y la libertad son el camino. Una reiteración de lo que usted siempre nos ha dicho. ¿Hay espacio para eso, Alberto? Muy buenos días, Gonzalo. Sí, efectivamente, la democracia y la libertad son el camino. Si no entendemos lo que significa ese mensaje, que no es un simple eslogan, no vamos a poder construir democráticamente una sociedad democrática. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio. Ninguna sociedad puede ser democrática si el camino es autoritario, si el camino surge de un caudilismo prepotente, opresor, que restringe las libertades. Pero aquí viene un detalle adicional. No puede haber tampoco libertad donde hay injusticias, inequidades, desigualdades. Por lo tanto, tenemos que comprender definitivamente que el gran esfuerzo que hay que realizar es construir una sociedad que simultáneamente garantice las libertades y las igualdades y las equidades. No es que primero tenemos que ser iguales para luego ser libres, o primero ser libres para esperar ser iguales en algún momento. No. Libertad, igualdad van de la mano. Libertad, equidades en plural van de la mano. Y ese es el gran reto que tenemos. Y ese es un proceso de aprendizaje para toda la sociedad. Asumimos lo que podamos en donde podamos habernos equivocado, pero el hecho real es cómo profundizamos el ejercicio democrático. Por eso hablamos en nuestro documento, que es un documento de construcción colectiva, de democracia radical. Hay que ir a la raíz, a lo más profundo de la sociedad para democratizar la sociedad. Planteamos el concepto de democracia radical simplemente para graficar la importancia de este tema, la densidad del tema, la profundidad del tema y la diversidad del tema, no para ponerle un adjetivo al concepto democracia. A mí me parece que hay que olvidarnos de un adjetivo para el concepto democracia, y hay que olvidarnos de que la democracia pueda ser perfecta. La democracia siempre debe ser perfectible, y ese es el escenario en que tenemos que... Pero entonces, ¿qué es la democracia radical, como usted pregona? Una democracia que garantiza, por ejemplo, las igualdades y las equidades. Y Correa no ha avanzado bastante en este camino. Correa en algunos campos ha impulsado la reducción de la pobreza, lo cual está muy bien, pero no lo ha hecho de una manera radical. ¿Por qué? Porque lo que hizo el presidente Correa y su gobierno es redistribuir mejor los enormes recursos provenientes de las exportaciones de petróleo, sin afectar la concentración de la riqueza. Por eso hay esa paradoja, que en estos años lo que ha habido es una reducción de la pobreza, que es innegable. Ahora la pobreza tiene que estar subiendo ya desde el año pasado, pero porque hubo mucha plata. Y esa redistribución, si bien mejoró las condiciones de vida de amplios segmentos de la población, terminó a la postre por engrosar mucho más la chequera de los grupos acomodados de la población. Mire, una cifra. Más o menos hace 9, 10 años, cuando estaba a punto de empezar este proceso, las 300 empresas más grandes del país tenían ingresos equiparables, no digo que era igual, a más o menos el 42-43% del Producto Interno Bruto. Este Producto Interno Bruto ha crecido. Indudablemente, ha habido años de crecimiento del Producto Interno Bruto, y esas mismas 300 empresas tienen ingresos equiparables al 76% del Producto Interno Bruto. Le podría mencionar, y lo he hecho ya en estos micrófonos, cuáles son los niveles de concentración en los distintos mercados, donde se mantienen las estructuras oligopólicas inamovibles. Intactas, dice usted, por sí. supuesto. Por ejemplo, ¿en dónde? En las telefónicas. Ya. Las dos grandes telefónicas transnacionales controlan cerca del 80% del mercado. Y hay información que dice que han llegado a tener utilidades netas sobre patrimonio al año de más del 38%. 38%. Imaginen lo que significa eso. Entonces, por ahí ya podemos encontrar soluciones. Un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. Pero se ha dejado entonces monitorear de unos colaboradores muy íntimos
el señor presidente. Mire, yo no sé. Que dicen que estos colaboradores son íntimos del señor Slim, por ejemplo. Mire, ese tipo de cosas no conozco. No me gusta especular, Gonzalo, discúlpeme. Muchas veces usted me hace ciertas preguntas en donde yo no le niego el derecho a preguntar. Pregunte todo lo que quiera, pero asimismo deme la oportunidad de decirle que no conoce, y usted sí conoce. No conozco eso, señor. No conozco esto porque no he estado en ninguna negociación con el señor Slim. Entonces no podría ver quién asomaba ahí como el compadre que ayudaba a las negociaciones, si es que hay algún compadre. Eso no conozco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como Montecristi Vive en forma colectiva? Recogiendo el sentir y las propuestas de amplios segmentos de la sociedad, particularmente de los sectores populares, de los movimientos sociales, es una propuesta para ir pensando qué es lo que hay que hacer. Aquí en Ecuador, en los últimos meses, en los últimos días, se habla con mucha frecuencia sobre la necesidad de la unidad para enfrentar a Correa. Primera cosa, nosotros decimos que no se trata solo de enfrentar a Correa, hay que enfrentar al correísmo como un sistema de dominación que nos está oprimiendo, que nos está limitando libertades y está impidiendo el desarrollo democrático de la sociedad ecuatoriana. Y eso implica entonces no solo comenzar a buscar, como ya hacen algunos, yo ya soy el candidato, yo ya llevo 3, 4 años en campaña. Sí. No. No es cuestión de cambiar un presidente por otro presidente, un caudillo por otro caudillo. Hay que hacer un esfuerzo para descorreizar el país y simultáneamente enfrentar la crisis y sentar las bases para cambios estructurales profundos. Y entonces, ¿qué decimos nosotros en este documento? Que es básico y fundamental ponernos de acuerdo en el qué. Y cada uno, cada grupo social, cada ciudadano, cada ciudadana puede y debe decir qué es lo que hay que hacer. Y luego, si respondemos la pregunta de ¿para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué nos unimos? Entonces van a surgir las posibilidades de con quién nos unimos. Porque decir que nos unimos por unirnos no es la solución, es un acto irresponsable convocar a uniones sin propuestas concretas. Y dos cosas importantísimas en este escenario. En primer lugar, no podemos olvidarnos de las ideologías. Todo ser humano tiene una visión del mundo. Todo ser humano tiene una apreciación de lo que se debe hacer. Tiene una visión ideológica, ¿ya? Y eso hay que respetar. Y nadie se puede desembarazar de su ideología. Y cuando aparecen estos personajes que están convocando a unidades que serán estériles y espurias, y que dicen, nos olvidemos de las ideologías, están haciendo un ejercicio ideológico profundo y perverso. Porque nos están vendiendo, a cuenta de olvidarnos de las ideologías, su visión ideológica y su propuesta política. Renegando de lo que hacen en su ámbito. Hay como 40 izquierdas en este momento. Puede haber 40 izquierdas y eso no me preocupa. Usted 41. No, mire, ojalá fuéramos tantos, a lo mejor somos menos. Gonzalo, el tema no es ese. El tema es aquí que hay que ser suficientemente honestos y plantearnos el qué hacer. Y esa es la pregunta medular. ¿Entre quiénes? ¿Qué hacer? Nosotros, ¿entre quiénes? Primero planteemos qué hacer y luego escuchemos otras opiniones. He leído el documento, por ejemplo, del grupo de César Montúfar. No me acuerdo, es Convergencia, creo que se llama, Concertación, sí. Que me parece una propuesta que tiene muchos puntos interesantes, pero en su esencia, en su filosofía, yo no coincido, porque es una propuesta neoliberal en lo económico que no da paso a una profundización radical de la democracia. Esa es mi apreciación. Pero a pesar de eso, estoy dispuesto a discutir con los puntos planteados en esa propuesta. Y la idea es aquí, entonces, primero pongámonos de acuerdo en para qué nos vamos a unir. Y nosotros planteamos cosas muy concretas. ¿Desde dónde? Desde abajo. Desde los sectores populares, desde aquellos grupos que han liderado la resistencia al correísmo, el Frente de Trabajadores, el Frente Indígena, la CONAIE, la Cuarunari, grupos que han estado en las calles dando dura batalla a este gobierno autoritario. Planteamos, ¿con quién? Por la izquierda, viene desde la izquierda esta propuesta, y con la Pachamama, para que no quepa la menor duda, que nos jugamos por la naturaleza, que nos jugamos por el buen vivir y el suma causai. En eso no nos quepa la menor duda. Y esta es una propuesta para una amplia discusión. Nosotros queremos que la gente discuta, que la gente debata, que la gente nos critique, que la gente haga aportes. Pongámonos de acuerdo en algunos elementos básicos y permítame, Gonzalo, le menciono algunas cosas que para mí son fundamentales. Por ejemplo,
hay que echar abajo toda la institucionalidad caudillista existente en el país. ¿A qué se refiere? A esta estructura hiperpresidencialista, Ya. que no surge de la Constitución, a secas. No digo que en la Constitución no haya que hacer cambios, pero no surge de ahí. Las constituciones del Ecuador desde 1830 son presidencialistas. Y ya la del 98 fue hiperpresidencialista, y esta también tiene algo. Cambiemos eso. Echemos abajo todo lo del hiperpresidencialismo. Ustedes pensaron desde el comienzo que se iban a quedar, y ese era el plan. Un plan revolucionario no se puede cumplir en 4 años. Ustedes sabían que tenían Gonzalo, que Rafael quedarse Correa va a estar 12, 16, 20 años. Incluso, Gonzalo, con unos vinos, creo, alguien dijo 300 años. eso dijo el presidente de la República, que es una constitución que va a durar 300 años. No le duró 300 horas porque permitió la violación de la Constitución a las pocas horas de aprobada, cuando se toleró en octubre del 2008, aprobada la Constitución en septiembre, que la Corte Constitucional, mejor dicho, que el Tribunal Constitucional se metamorfosee en Corte Constitucional sin ninguna atribución expresa de la Constitución. Desde ahí empezaron las violaciones. En enero del 2009 se atropelló nuevamente a la flamante Constitución imponiendo la ley de minería. Y así por el estilo, incluso la convocatoria a la consulta popular de mayo del 2011 era inconstitucional, pero impusieron con un tribunal constitucional, una corte constitucional sumisa al correísmo. Y luego, las enmiendas, las mal llamadas enmiendas constitucionales del 3 de diciembre pasado, comprometieron aún más la Constitución. Entonces, ¿qué planteamos? Que hay que echar abajo esas enmiendas constitucionales y que hay que descorreizar el Estado. ¿En qué? Descorreizar la justicia, el Consejo Nacional Electoral, el quinto poder a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que descorreizar la Corte Constitucional. ¿Y cómo hacerlo? Aquí hay varias opciones. El doctor Enrique Ayala plantea una asamblea constituyente. Nosotros creemos que eso no es necesario, que además es una vía muy larga que afecta la posibilidad de ir construyendo una institucionalidad democrática más vigorosa, si es que, utilizando las herramientas que nos da la Constitución de Montecristi, cambiamos la Constitución de Montecristi. ¿Cómo? Pero se quedó corto el doctor Ayala. Tuvo un escenario fantástico para poder decir Mire, el otro discurso. No, yo le pido una opinión de ese discurso. A mí me parece que fue una convocatoria, nos estamos refiriendo a ese homenaje académico, también político que se hizo muy al doctor merecido, Ayala, además, en que participaron tirios y troyanos, hubo de todo ahí, desde el dictador Rodríguez Lara hasta expresidentes y exvicepresidentes y un montón de gente ahí. Bueno, no quiero entrar en detalles, me pareció que era el momento propicio. Sí, estuve detrás de la doctora Robalino. Pues, los dos hemos estado atrasito, pues. Pero ahí estuve presente con solidaridad con mi amigo Enrique Ayala, con quien puedo discrepar en muchas cosas. Pero volviendo al tema, mire, no es la Asamblea Constituyente la que resuelve el problema, porque es volver a creer que una Constitución nos va a sacar adelante. Y seguimos en las mismas. Desde 1830 tenemos 20 constituciones, Gonzalo. La única que no entró en vigencia es la del año 38 del siglo pasado. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué no hacemos un esfuerzo como sociedad, un esfuerzo democrático, para ponernos de acuerdo qué es lo que hay que cambiar y convocamos a una consulta popular, a que el pueblo ecuatoriano ratifique esos cambios? Le preguntamos al pueblo si está o no de acuerdo con la reelección indefinida y el pueblo va a decir que no. El pueblo va a ser claro y categórico como acaba de ser en Bolivia, lo cual saludo yo, más allá de mis simpatías con el proceso político del presidente Evo Morales. Pero me alegro que no haya reelección indefinida para nadie y en ninguna circunstancia, porque eso no garantiza la profundización de la democracia. Eso contribuye a construir caudillismos y eso demuestra el fracaso de estos gobiernos llamados progresistas, que no han tenido la capacidad para construir esos gobiernos sobre liderazgos colectivos. Como usted dice, si no se desmonta al correísmo, estos líderes se convertirán en caciques y vendrán el 21. No, vendrán otros que se aprovecharán de toda la institucionalidad de dominación construida por el correísmo. Me imagino, Gonzalo, yo no he hablado con esos personajes de la derecha tradicional que no está en el gobierno y aspira a llegar a Carondelet,
que estarán diciendo, ojalá sea yo presidente con toda esa estructura que ha montado el correísmo, claro, para ser ellos los que controlan ahora el poder. Por eso no se trata simplemente de ponernos de acuerdo para salir democráticamente el presidente Correa y elegir otro, sino que hay que descorreizar el Estado. Luego hay que echar abajo todas las estructuras autoritarias. Oigan bien las cosas, ya que hay varios temas. Lo primero que tenemos que hacer es revisar o derogar íntegramente la ley de comunicación, pero requerimos una ley de comunicación. Yo sí defenderé siempre una ley de comunicación. Pero es que también mucha gente ha de decir, hay que también desmontar el acostismo. Bueno, que desmonten el acostismo, que soy yo solo, porque no hay nada más que... en la carta política que pertenecen no, Gonzalo, no. Es que claro, no es la carta política nos hizo así. Otro rato discutamos de eso. Permítame avanzar en esto, el tema de la comunicación, pero la ley de comunicación que requerimos tiene que hacerse respetando los artículos 16, 17, 18, un país 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución y el artículo 66.6 que nos garantiza la libertad de expresión. Otro punto importantísimo, derogar el decreto 16 para garantizar la libertad de asociación y de organización. No podemos tolerar que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, tengan una espada de Damocles sobre su cabeza. Eso es inconstitucional. Eso hay que echarlo abajo de entrada. El decreto 16, a que no se repita una situación como la de la Fundación Pachamama. ¿A qué se refiere usted? A la del correísmo. Luego hay que desmontar todo lo represivo que está en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí requerimos el concurso de juristas para hacer un análisis, y eso es lo que tenemos que plantear. Luego tenemos que hablar de otros temas importantes. Porque en este momento hay autoritarismo judicial. Pero por supuesto, sí, es una visión represiva la que está primando, no es una visión diferente. Por ejemplo, en la ley de comunicación... ¿Qué denominación le pondría usted al doctor Yale en su yo no tengo que calificar a las personas, aquí estoy hablando de las instituciones, déjelas a las personas que cumplan con su función y que después respondan ante la historia. Aquí lo que sí está claro es que, por ejemplo, la ley de comunicación no tiene que tener como objetivo, óigame bien, Gonzalo, usted no quiere oír... autoritario de justicia, de la justicia. No, es el sistema. Es el sistema, no las personas aisladas. Por eso no hay que quedarnos solo en la figura del presidente Correa, hay que cambiar el sistema. Y no se olvide, el presidente Correa y el correísmo no tienen el patrimonio del autoritarismo. No surge el autoritarismo, la represión y las limitaciones a las libertades de expresión y otras libertades con Correa y el correísmo. Hay otros personajes que pretenden llegar a la presidencia de la República que fueron parte de gobiernos autoritarios. Por eso... cualquier unidad que requiere, cualquier unidad. El señor Nebot, pues el señor Nebot no me va a decir que el señor Nebot aparece ahora como el gran campeón de las democracias luego de haber estado dentro del gobierno de Febres Cordero. Y si hablamos luego de economía, no me va a decir que va a plantear alternativas a alguien que fue un superministro de Yamil Maguad, como el señor Lazo. Vamos hablando las cosas claras. Pero el tema aquí de fondo, Gonzalo, es que la ley de comunicación tiene que tener como objetivo no el control de los medios de comunicación, sino garantizar la libertad de expresión. ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa cambiar la Asamblea Nacional? Espérese, Gonzalo, yo voy a ir por parte, ahora sí voy a ir por parte porque quiero presentarle a la ciudadanía estas ideas y no me escapo ninguna pregunta. Otro tema fundamental de las libertades. Es intolerable este plan familia que pretende definir cuál debe ser la vida sexual de las mujeres, o los planteamientos que ha habido de este gobierno. Nosotros tenemos que echar abajo esas visiones conservadoras de este gobierno de Correa que dice ser de izquierda revolucionario. Hay que garantizar la soberanía del cuerpo de las mujeres. Discutamos esos temas, franca y abiertamente. Y temas menores pero que dan cuenta del talante autoritario, conservador, con chupa del presidente de la República, la prohibición de vender una cerveza el día domingo y creer que con eso se acaban los problemas y el alcoholismo. No, señor, así no se hace patria. Restringiendo libertades no se hace patria, pero las libertades se aseguran con igualdades y con equidades. Y luego llegamos a un tema clave. Señor presidente, si se embarca en unas copitas de vino con buenos artistas, los días ordinarios. Entre los días ordinarios, y ojalá se fuera también los fines de semana, que le hará muy bien. Pero otro tema fundamental que espera la ciudadanía, Gonzalo, tenemos que enfrentar la corrupción. Entonces, no es cuestión de perseguir, sino de investigar. Y si ha habido mal manejo, tiene que haber sanción. Sí ha habido. Sí ha habido.
Pero yo quiero que se compruebe en la justicia, no simplemente en el discurso Sí, y en es el radical escándalo. en algunas cosas y en otras... Pero Gonzalo, es que No tiene- no me gusta acusar si es que no tengo pruebas. Por eso apoyo yo el trabajo de la Comisión Anticorrupción, esta comisión ciudadana, construida desde abajo, por la izquierda, por sectores sociales comprometidos con el país. Hay que apoyar esa comisión. Entonces, ¿qué requerimos? Una gran auditoría ciudadana de todos los contratos públicos, los grandes sobre todo, que se han realizado, incluyendo un detallito que no nos vayamos a olvidar, todas las consultorías celebradas en el sector público, no solo para ver si ha habido un mal uso, sino porque a lo mejor hay algunas ideas que en el fragor de las contrataciones masivas se están perdiendo y pueden ser útiles. Y naturalmente, necesitamos una auditoría de la deuda externa. Yo le reclamo al presidente Correa esta falta de síntesis, de coherencia. No hay deuda externa y deuda china. Pero es externa, Gonzalo. Yo sé. No, pero también hay otras deudas que hay que aclarar. Hay otras deudas, hay unas ejemplo? facilidades petroleras Ya. con los países asiáticos, hay 2 facilidades petroleras. Y nosotros tenemos que, mire, uno de los méritos con el cual va a pasar a la historia el presidente Correa, sin lugar a dudas, es haber aceptado la propuesta de la sociedad civil para llevar adelante la auditoría de la deuda externa. Se hace una auditoría de la deuda externa y se transparente el manejo de la deuda en los últimos 30 años, pero en estos ya casi 10 años de década desperdiciada del correísmo, no hay transparencia en el tema de la deuda externa. Habrá que hacer una comisión de auditoría de la deuda externa, es fundamental, de la deuda pública en general. Entonces, luego tenemos que llegar a otros aspectos Pero ya básicos. hicieron la época Ya se acabó del esa ya. correísmo. Pues. No, pero eso ya pasó. Eso Y fue solo hasta el acostismo. 2000. El acostismo no ha habido y no habrá porque no estoy propugnando No, si era ninguna antiguo. cosa. No, pero Gonzalo, nunca hubo eso. E incluso al inicio el presidente Correa, cuando criticaba esas visiones de acostistas y correístas, estaba impugnando la posibilidad de un gobierno personalista. Pero eso era al principio. Eso ya es historia patria. Eso ya es pasado pluscuamperfecto de lo que no se hizo y de lo de incapacidad y de la desperdicio de una década. Pero usted nunca recuerda la expresión acostista del señor presidente de la República cuando prácticamente le ponía a usted de segundo en la transmisión del mando de que hubiera ocurrido, pero Mira, ya Gonzalo, cuando se arrepintió, ahí Mira, ya, Gonzalo, si no ya se le mandó trataba nomás, de transmisión le hizo del despechar. mando, si nosotros dijimos en el año 2006 que no está Pero de trabajando. comienzo quería que usted sea su, No. su sucesor. Esa posibilidad nunca se planteó ni se discutió. No. El hecho real y cierto aquí, Gonzalo, es que tenemos que seguirnos Apelo a la concentrando. conciencia del señor presidente y obviamente a la suya también. Mire, Gonzalo, ¿Por yo qué se sigo- les dañó tantos planes de expansión, de una configuración de un modelo político gubernamental hecho por ustedes dos? Mire, Gonzalo, no es hecho- eso quedó en pendiente. Primero, no es hecho por nosotros dos. No voy a negar mi responsabilidad y la asumo. Pero no es una tarea de 2 o 3 iluminados. Claro. ¿Cómo construimos? Y justamente ahora traje a mano Pero esa entonces, ¿para qué colación. dice que Montecristi vive? Porque la Constitución queremos rescatar esos principios democráticos, no asumiéndole como una ¿Qué Constitución. porcentaje habrá de un buen recaudo? 98%. Porque hay que hacer realidad los principios, pero no es una cuestión de números, es una cuestión de Pero fondo. si con discutamos. esa nos ha Mire, regido Gonzalo, el plan de el gobierno del correísmo. Movimiento País 9 años. 2007-2011, el plan de gobierno del 2007-2011 planteábamos algo que lo voy a leer, le he leído varias veces, pero es bueno refrescar su memoria y de la audiencia. En las páginas 9 y 10, ¿qué decíamos? Cuando decíamos que no proponemos seguir a líderes mesiánicos, invitamos a trabajar por llevar adelante nuestros propios procesos de organización y diseñar nuestros propios programas de vida, sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretende asumir el papel de un iluminado. No creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos, sustentados en autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad. Eso propusimos. Eso no hay nada.
De eso no hay nada. Correa es el caudillo del siglo XXI, atropella otras opiniones, de humilde no tiene un pelo, no es capaz de aceptar que estamos viviendo una crisis tremenda, y en ese sentido nos está abocando a mayores problemas y complicaciones. Una crisis en la cual él es también uno de los responsables, porque no todos los problemas vienen de afuera, pero es otro tema. Déjeme avanzar en un punto adicional en nuestra propuesta. Tenemos que echar abajo el centralismo estatal. El Estado cumple un papel importante, pero el Estado no puede copar todos los espacios. Como he dicho, definir el Estado si podemos o no tomar una cerveza, y nosotros planteamos como alternativa el Estado plurinacional, la descentralización en las autonomías. Eso está claramente establecido en la Constitución de Montecristi. ¿Por qué no hacer realidad lo que establece la Constitución de Montecristi en ese campo en donde muchísimas personas, dentro y fuera de la Asamblea, trabajaron de manera denodada, sacrificada, comprometida? Ese es uno de los temas fundamentales. Y luego, en este qué hacer, ¿para qué nos unimos? Tenemos que abordar el tema del extractivismo. Gran parte del autoritarismo, gran parte de la opresión tiene que ver con el de la corrupción. Y de la corrupción, tiene toda la razón Gonzalo, tienen que ver con el extractivismo. Esa ampliación de la frontera petrolera, destrozando la Amazonía, afectando a las comunidades, hay que parar. La megaminería no resuelve nuestros problemas. Que vayan poniendo todos los proyectos con las cifras sobre la mesa y podemos irles demostrando que no son ni siquiera económicamente convenientes para el país. Y en ese sentido tenemos que echar abajo la criminalización de la protesta popular. La criminalización de quienes defienden los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Y nosotros creemos que esto es fundamental para construir el buen vivir. Y hay otros aspectos, como recuperar la seguridad social. Hay que garantizar la autonomía de la seguridad social. Hay que construir seguridad social para todos los habitantes del país, sin poner en riesgo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que dar respuestas recogiendo al menos algunas iniciativas válidas en el ámbito de la educación y de la salud. Pero en educación, no estamos de acuerdo con que se acabe la educación intercultural bilingüe. No estamos de acuerdo con que se cierren las escuelas comunitarias. Desmontar la corrupción, dice usted. Una lucha, pero tremendamente frontal contra la corrupción. Esto nos ha comprometido Alberto Acosta en todos sus discursos desde que tengo el honor de escucharle y conocerle. Pero no nos dice dónde están estos gallos, vea, señor economista. Dice, no, usted dice, nos comprometeremos a sanear a la administración pública de las mafias. De las mafias. Así es, señor. De los grupos de presión que operan en su interior, en todas las funciones del Estado, constituyéndose en otra de las tareas fundamentales para combatir la corrupción. ¿Y cuál es la tarea? Para más, no solamente la corrupción, sino la impunidad. Es el reino de la impunidad. Por supuesto, señor. ¿Cuál es la tarea? A ver, mencione unos apellidos de mafiosos que están dentro del gobierno del presidente Correa. Por ahí no pasa el asunto. ¿Quién quiere no, si no tengo, no le puedo dar, pues. Si uno ¿Y para qué pone entonces? Porque sabemos que hay esas situaciones, pero no tengo Usted los nombres. dice, por ejemplo, ha de conocer que hay mafias, que refiere que hay mafias. Mire, Gonzalo. Ha de reconocer que hay malos administradores, rateros que están prácticamente adueñados de ámbitos administrativos. Le voy a dar mala administración, claro y preciso. Mala administración del sector petrolero. La empresa estatal de petróleo debió haber sido reformada y debió haber sido llevada a un nivel de eficiencia, que es lo que demanda la sociedad y la economía ecuatoriana. ¿Usted estuvo ahí? Sí, pero no pude llegar más adelante. Estuve 5 meses. No tuve la capacidad para llegar más adelante. Porque estaba al frente de Petroecuador, alguien que no quería cambiar Petroecuador y sigue al frente de Petroecuador, o es ministro, ¿ya? ¿Qué se ha hecho en estos 9 años? ¿Cuál es la solución que plantean? Privatizar las gasolineras, entregar los campos maduros a las empresas transnacionales. ¿Qué decía el señor Correa cuando era señor analista y era mi gran amigo? No tengo por qué negar eso. Que era una traición a la patria entregar los campos maduros a las transnacionales. Él está entregando los campos maduros a las transnacionales. Esa es una traición a la patria. El mal manejo de Petroecuador es evidente. Se le ha deteriorado a la empresa estatal cuando debía haber asumido el manejo de los campos maduros, debía haber estado siendo mucho más eficiente y cada vez se fue debilitando. Incluso se les entregó a los marinos el manejo de Petroecuador. Imagínese.
Claro, y eso fue, y mejoró o no mejoró, no mejoró, porque no es un asunto simplemente de meter ahí la fuerza pública y la fuerza armada, sino cambiar estructuralmente desde de una concepción de empresa estatal, al servicio del pueblo, que tiene que cumplir con el mandato del buen vivir, que es la vida en armonía con la naturaleza, entre otras muchas cosas. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Transparencia, auditorías, que esté transparente en todos los contratos públicos. Por eso estoy diciendo que eso es importante. No es cuestión de comenzar a buscar 1, 2 o 3 nombres y arrancar a la carrera detrás de esas personas. Eso no garantiza el combate a la corrupción. Mire otro tema que habría que averiguar. El tema de la refinería del Pacífico. ¿Qué pasa con la refinería del Pacífico? Se nos transparente toda esa información. Resulta que empezando por la venta del terreno o la compra del terreno, hay indicios de corrupción, como demuestra la Comisión Anticorrupción. A mí me gustaría también que me cuenten cómo así retornó al país la empresa brasileña Odebrecht. El presidente Correa la sacó a patadas del Ecuador, diciendo que era una empresa corrupta y corruptora. Y vuelve y comienzan a entregarle a dedo una serie de contratos. Una empresa cuyos actos en el Brasil mismo están reñidos con la ley y están reñidos con el manejo sobrio que tiene que hacerse de los recursos Ayer públicos. Fernando Villavicencio nos recordaba que el presidente Correa, mediante un decreto de emergencia en el sector petrolero que entregó a la Marina para manejar este sector, dentro de esta disposición se observa que el costo para el 2007 era de 4.700 millones de dólares. ¿Costo de qué? Para manejar la inversión en Petroecuador. Exactamente. Y dice, sin embargo, para hoy, según Fernando Villavicencio, el precio se establecerá en 14.000 millones de dólares. ¿Precio de qué, Gonzalo? No acabo de entender la pregunta. Yo creo que hay que llamarle a Fernando y preguntar qué es lo que quiso decir. No digo que él esté diciendo mal, usted está leyendo algo equivocado. En el 2007 se entregó a la Marina para manejar este sector 4.700 millones. Y que en este año se ha entregado 14.000 millones. Bueno, escuchemos a Fernando Villavicencio. ¿Quién decretó un estado de excepción, de emergencia en ese entonces, en la industria petrolera? Fue Rafael Vicente Correa Delgado, el año 2007, octubre, noviembre de 2007, y puso a la Marina, violando la Constitución y la ley, a manejar la principal industria de este país, que es la industria petrolera. Y dentro de ese decreto, y 16 decretos más que fueron suscritos por Rafael Correa, está el decreto que permite primero la creación de una empresa de economía mixta, Refinería del Pacífico, y luego la construcción del proyecto petroquímico de la Refinería del Pacífico. Y el estudio, Gonzalo, porque aquí hay que caerse de para atrás. El estudio y los estudios que hizo el Ministerio de Hidrocarburos de esa época, de 2007-2008, señalaba que el costo de la refinería el año 2007 era de 4.700 millones de dólares. Aquí nos estamos asustando, y yo me asusto de haber pagado 50 veces más por un terreno. El Ministerio de Industrias, en ese entonces, ministro de Energía, Alberto Acosta, en un estudio se establece que el precio de la refinería a esa fecha era de 4.700 millones de dólares. 5.000 ya. Sí, ahora estamos hablando de 12.800 y hasta posiblemente 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Aquí está que se ha incrementado el precio o el costo que tendría la construcción de la refinería del Pacífico. Sobre eso no me puedo pronunciar, porque no tengo los documentos. Claro. Y no sé si hay cambios entre la propuesta inicial y lo que se estaría manejando en el actual proyecto. Pero el hecho real y cierto es, Gonzalo, que eso por lo pronto es un elefante blanco. Yo apoyo la refinería del Pacífico, y no tengo por qué negarlo. Y apoyo decididamente, no en ese sitio. Lo que me preocupa a mí es... ¿Usted estuvo allí cuando lo del señor presidente Chávez? No estuve. Sí. Y entonces, lo que me preocupa a mí es cómo se puede embarcar en un proyecto tan grande si no tienen asegurado el financiamiento.
¿Cómo se puede haber invertido o gastado más de 1.200 millones de dólares, que este rato nos harían buena falta, si no se tiene la propuesta concreta para financiar y construir el proyecto completo? Y ahí también me pregunto, y preguntaré una y otra vez, ¿cómo es que se le entregó el trabajo de nivelar el suelo a Odebrecht, una empresa que según Correa salía del país por corrupta y corruptora, tarea que podía haber sido asumida por cualquier constructora nacional? Y permítame, Gonzalo, hacer una puntualización más en nuestra propuesta de Montecristi Vive. En este documento, la democracia y libertad son el camino, desde abajo, por la izquierda y con la Pachamama, que lo vamos a presentar este jueves a las 4 de la tarde en Riobamba, y que está disponible también en la página web, en el portal de Montecristi Vive. Montecristi Vive, una sola palabra, .com. Ahí se puede encontrar este documento y les invito al debate. Pero aquí otro asunto adicional que tenemos que abordar. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica que está viviendo el pueblo ecuatoriano? Y nosotros creemos que hay que hacer un enorme esfuerzo para no solo resolver los problemas de corto plazo, sino establecer las bases para dar paso a transformaciones de largo plazo. Y ahora, la resolución de los problemas de corto plazo no puede hacerse cargándole a las espaldas del pueblo ecuatoriano. No puede hacerse golpeando a los trabajadores. No puede hacerse golpeando a los sectores populares en general. Tenemos que asumir el reto de los que más ganan y más tienen, están convocados a cumplir con su tarea democrática de resolver el problema de la crisis. ¿Los que se han robado el dinero? También. Si usted me demuestra quién hay, habrá que seguirles y habrá que exigirles que nos devuelvan la plata. Usted no sabe. Gonzalo, si supiera lo dijera. No tengo ese espíritu de pesquisa para andar buscando estos casos. A mí ni siquiera me pasa. ¿No ha visto a sus ex compañeros cambiados de vida? Muchas veces ya ni les veo. Pero de esos temas, le visitan. No, si esa gente ya ni vuelve a llamar. Gran vergüenza. No sé si es vergüenza o tuvieron una amistad muy frágil y de corto plazo, que no entendieron lo que tienen que ser, que la política no tiene que acabar amistades. Me parece que algunos de esos personajes, no me pidan nombres, porque no sé quién puede haber dicho eso, está pensando o diciendo lo que planteó alguna vez Mussolini: en la política no hay amistad. Y eso refería Fujimori. No, para mí, los amigos y las amigas son en todo momento de la vida, independientemente de su orientación política. Porque una cosa es la amistad y otra cosa es la lucha política. Ahora, si coincidimos en la lucha política con amigos y con amigas, cuánto mejor. Pero lo que me interesa a mí, Gonzalo, ahora es cómo enfrentamos el tema de la crisis sin afectar a los más pobres. A mí me llama la atención, no, falso, no me llama la atención, ya no me llama la atención, me indigna que este gobierno que dijo que iba a distanciarse de las propuestas neoliberales está impulsando el neoliberalismo, la flexibilización laboral, el tratado de libre comercio, las privatizaciones, la entrega de los campos maduros. Está unos recambios pequeñitos para disimular. Pero es lo mismo, es una suerte de neoliberalismo transgénico. Utilizando el Estado, amplían el extractivismo, la megaminería, el petróleo, los agrobusiness, que son los que han ganado acá, los agronegocios, los grandes ganadores en el sector agrario. ¿Qué queda para los campesinos? Hubo redistribución de tierra, redistribución de agua. Entonces, la crisis nos obliga no solo a enfrentar los problemas de corto plazo, sino los problemas de largo plazo. Y entonces, ¿por qué no pensamos en el tema laboral que no golpea a los trabajadores? Si no se les puede subir los salarios directamente a los trabajadores. Economista, ¿usted no va a hacer un acercamiento con Alianza País si es que Moreno, el ex vicepresidente de la República, es el candidato a la presidencia? Le voy a ser categórico. A ver. Personalmente tengo una buena relación con Lenín Moreno, con quien no he hablado ya muchísimos años. No he tenido la oportunidad de hablar, pero tengo una buena relación, porque ha sido una persona respetuosa. Podemos estar en distintas posiciones políticas, pero siempre ha mantenido la posición del respeto y de la amistad. Pero personalmente creo, sin restarle sus méritos y sin dejar de considerar que puede ser un candidato muy vigoroso. No sería bueno para el país. No nos da toda la garantía para impulsar el proceso de descorreización. Y me temo que el presidente de la República, no, me temo es la realidad. Todo caudillo no busca un sucesor con fuerte liderazgo, busca guardaespaldas para que le protejan a él y a su clique, a su argolla, para que le protejan de lo que pueda venir después. ¿Y a eso viene Moreno? No sé.
Yo digo que no sé que aquí viene Moreno. Y si viene Moreno, jadea de señales claras de que quiere respetar un proceso democrático. Jugarse por la democracia, por la libertad, por las igualdades, por la equidad y la transparencia, lo cual implica hacer una auditoría del gobierno de Correa. En donde le jura y le compromete lealtad al señor presidente Correa. Esa entrevista le hace usted directamente a Lenin Moreno. Y yo no voy a responder por Pero Lenin yo quiero Moreno. decirle, el señor economista Alberto Acosta dijo que usted es un hombre de excelencias. Es lo que usted Le acaba acabo de manifestar. Le acabo de decir que tengo pero muy que no buen tiene concepto. confianza en usted. No, que no creo, salvo que me demuestre lo contrario, que está dispuesto a liderar un proceso de descorreización, que es lo que requiere el país. Si me demuestra lo contrario, podemos conversar y podemos dialogar sobre ese asunto. Independientemente de eso, que quede claro, Gonzalo, es una que no estoy colisión. buscando ni cargos ni candidaturas. Eso está claro. Lo que pasa es que hay una colisión que todavía la están disimulando. Pero ya en Ginebra hubo un primer agarre cuando... Usted siempre sabe más que otros, cuéntenos entonces. Ahora yo Le le estoy pregunto, contando. ¿qué sabe usted de eso? Le estoy contando, el señor vicepresidente le decía, no, ya no era vicepresidente, pero como para que les distinga, tengo que decir, el vicepresidente y el presidente se encontraron en Ginebra, hablaron de esta posibilidad para que el vicepresidente Moreno sea el sucesor, y entonces Moreno le dijo que él quería como primera garantía manejar íntegramente a su gabinete, nombrarlo, designarlo, monitorearlo. Me parece que es lo obvio. Exactamente. Me parece Y que es lo eso obvio. parece que no le gustó mucho. ¿Han cambiado las cosas o es a fuerza de circunstancias? Pero yo entiendo que el candidato del señor presidente Correa es su vicepresidente actual. ¿Usted qué opina? Me parecería que le da más confianza en términos de la función de guardaespaldas que le tocará asumir, pero no le da tanta confianza en términos del éxito electoral. Yo creo que por ahí vienen los problemas. Y Gonzalo, creo que hay que ir cerrando. Yo lamentablemente No, yo otro también. compromiso. Ya le iba a mandar. No me Con mande. todo cariño. No me mande. Permítame que le lea un párrafo de nuestra propuesta A ver. para graficar lo importante. Está en la página 4. Le voy a leer. Para nosotros, lo importante, ya le he dicho, es la democracia. La democracia sin diversidad, sin discrepancias, sin debate, sin diferencias y sobre todo sin crítica, no es una auténtica democracia. Nosotros saludamos la crítica, el debate, el cuestionamiento, la discusión. No hay democracia, decimos, donde reina la concentración de poder, donde se pretende instaurar un movimiento político hegemónico, donde se restringe la libertad de expresión, donde se criminaliza la protesta social, donde se institucionaliza la represión a los opresores, donde se congelan las inequidades y desigualdades sociales y económicas. Eso no es democracia. La creatividad, la iniciativa y la potencialidad intelectual de todos los habitantes del país están seriamente amenazados por esta visión uniforme impuesta por el correísmo. Por eso la tarea no es simplemente cambiar de presidente de la República. Hay que descorreizar el Estado y construir las bases para una sociedad cada vez más democrática. Una sociedad donde podamos enfrentar todos los problemas. Hay que garantizar la emancipación real de la mujer, la emancipación real de los trabajadores, la emancipación real de todos los sectores populares dominados por un sistema de explotación a los seres humanos.